encuentren, ¿sí? Bien. Por supuesto, vamos a iniciar la clase. Gracias por su espera, ¿sí? Agradezco la participación y la puntualidad de todos. Y por supuesto, vamos a tomar asistencia. Sí, listo. Buenas noches, licenciado Werner. ¿No se encuentra bien? Gracias, igualmente. Buenas Sí. noches. Buenas noches. Ok. Fíjense que del curso, ¿sí? Pues hay un seminario ahorita específicamente. Bueno, inició a las 6. ¿Sí? Ahorita solo ingresé para ver por dónde iba. Y es sobre el curso de metodología de la investigación. Entonces, lamentablemente, pues, o sea, voy a tener que ver la grabación después, debido a que, pues, estamos dando clases. O sea, no me recordaba. Pero, pues, eso va a fortalecer, pues, los conocimientos que tengo para poderlos transmitir hacia ustedes. Ok, entonces, muy buenas noches a todos nuevamente. Sí, vamos a terminar 2 diapositivas, bueno, una diapositiva, sí, que nos hace falta la clase 2 y vamos a iniciar ya la clase 3, y la clase 3 pues es el árbol del problema, ¿sí? Que es otra de las fases que tenemos que ir identificando en nuestros trabajos. Entonces, también les indico a las personas que están en los grupos desde ya como una recomendación, ¿sí? Y la recomendación es que participemos con los grupos. Sé que algunos, pues, o sea, todos tenemos trabajo, todos tenemos que hacer, etcétera, pero tenemos que hacer el tiempo también para nuestro grupo debido a que, pues, son puntos los que estamos jugando, ¿sí? No solamente en el trabajo, sino en las distintas actividades que venimos realizando. Por supuesto, el licenciado Cristian, en estos días, pues, va a tener a bien el publicarles su nota de cajo también para que ustedes vayan, ¿sí? Observando si tienen alguna duda o algo por el estilo, ¿sí? Y que, pues, no lleguemos al final del curso. Mire, Lick, fíjese que yo tengo duda de esto. ¿Sí? Para eso se está publicando, ¿sí? Con frecuencia en el Classroom para que ustedes tengan a bien cualquier duda o consulta al respecto. Entonces, y también, o sea, les hago este recordatorio porque el año pasado tuvimos un inconveniente con un alumno que, pues, no participó en el grupo. Pues, ¿qué es lo que hace el grupo con frecuencia? Pues, tiene que dirigirme una nota donde tales personas, pues, no participaron en el trabajo, etcétera. Entonces, la puntuación que corresponde al trabajo grupal, pues, no se les asigna. Eso, pues, ya es una comunicación entre coordinadores y subcoordinadores con mi persona, y pues uno se da cuenta también porque a veces, pues, existe el compañerismo en algunos casos, pero ese para mí no es compañerismo porque no estoy apoyando al grupo, ¿sí? Entonces, si ese fuera el caso y aún así colocan a la persona, pues uno se da cuenta en las evaluaciones porque a partir ya del segundo parcial, pues, vienen preguntas de sus trabajos, ¿sí? De sus trabajos, de lo que ustedes han hecho en sus trabajos. Entonces, como se va publicando ahí, o sea, los trabajos que se solicita cada uno de ustedes, cada uno de los grupos, entonces uno ahí revisa si es posible, no es posible. Ya, entonces esta persona al final pues perdió el curso. Ingresó a retrasada, ¿sí? 2 retrasadas, pero en realidad pues como venían preguntas, ¿sí? De forma grupal, y entonces pues no tuvo a bien el poder ganar el curso. Y luego me estaba solicitando, o mejor dicho, en ese transcurso, en esa fase, ¿sí? Una revisión de zona. Y entonces, pero ya habiendo terminado el curso, entonces, si vamos a hacer algo, necesitamos algo por el estilo, ya están publicadas sus notas de parcial, si tienen alguna duda, pues háganla saber, pero por eso se les da 3 días para que ustedes puedan hacer las consultas necesarias, ¿sí? Entonces, les comento eso, ¿por qué? Para que, o sea, pues, nos llevemos bien, ¿sí? En el semestre y que, por supuesto, ustedes hagan avante con sus trabajos. Entonces, vamos a iniciar la clase. Les comento también que para el segundo parcial, pues, los capítulos del 6 al 10, y el final, pues, incluye todo, ¿sí? Pero se enfoca, ¿sí? En específico del capítulo 11 al 15, ¿sí? Entonces, para que desde ya, pues, aquello que les gusta leer, pues, sigan leyendo, ¿ok? Entonces, vamos a iniciar la clase para que podamos ver
la temática, y cuando sean las 8, licenciado Cristian, pues vamos a tomar a bien pues, a uno de los grupos, ¿sí? Porque no nos dio tiempo en la clase anterior para revisar los 3, pero donde uno de los grupos pues, nos va a mencionar, ¿sí? Nos va a mencionar, o sea, cuáles fueron los temas, quién propuso ese tema, por ejemplo, y por supuesto voy a hacer algunas preguntas también, o sea, las personas que nos acompañan pues pueden hacer preguntas también, ningún problema, para que ir fortaleciendo su presentación del día viernes. El día viernes pues ya formal, ¿sí? Tienen que estar todos los integrantes del grupo, ¿sí? Eso es importante. Y sabemos que algunos pues van a andar todavía en el tráfico o algo por el estilo, o que estén en su trabajo, y eso lo comprendemos también, ¿no? Pero sí es necesario que ese día, pues, al menos el grupo, ¿sí? Mientras la exposición de cada uno de ustedes, ¿sí? Encienda su cámara, y si va a hablar, pues, que encienda su micrófono. ¿Quiénes van a exponer? Ustedes deciden. En esta ocasión, ustedes van a decidir. En alguna próxima, no les estoy diciendo que tal vez la siguiente, pues, mi persona o el licenciado Cristian va a venir y vamos a seleccionar a las personas hasta ese día, ¿sí? Hasta ese día de la exposición. Entonces, todos tienen que estar preparados. Entonces, con la meta, ¿sí? De que, pues, estamos en un trabajo colaborativo, ¿sí? Entonces, eso es lo importante, ¿sí? Ok, veamos entonces. Vamos a iniciar la clase y, pues, esto que les voy a indicar ahora, ¿sí? Con las diapositivas, pues, les va a servir, ¿sí? En su proceso de aprendizaje para poder elaborar o aplicarlo a su trabajo. Ok. Por ahí están comentando ya en el chat. Ahorita les comparto. Entonces, si ustedes se recuerdan de esta presentación, ¿sí? Entonces, vamos a terminarla, ¿sí? Porque el objetivo de elaborarla es eso, ¿sí? Terminar los procesos, pero para ir avanzando es necesario que ustedes, pues como ya esto se evaluó, ustedes ya lo tienen, tendrían que tener claro, aunque nos dimos cuenta que en el Kahoot, ¿sí? Pues ya estamos ahí viendo, o sea, salió bien en el examen, pero en Kahoot no, entonces, ¿qué pasaría? Entonces, habría que hacer como un estudio de eso también, ¿sí? Sería un tema muy interesante. Ok, listo, veamos. Cuantitativo. Sí, esto ya esta diapositiva, pero solo vamos a hacer como un recordatorio, ¿sí? Tiene, por supuesto, características, procesos. Perdone, creo que no se ve nada, o no sé si soy yo. Tienes razón. Se ve bien blanco. Sí. De blanco. Es que como ya lo sabemos. Sí. Qué bueno fuera. Ok. Pero ¿qué pasa? Vamos a ver. ¿Qué pasó aquí? Partir. Listo. ¿Qué pasa? Ok, Juanes, voy a hacer algo, ¿sí? Entonces, no se van a asustar, ¿ya? Pero voy a salir de la sesión y voy a desconectar. Voy a desconectar. Es el internet realmente. Diría que la empresa que da este servicio, lamentable, pero bueno. Lo que vamos a hacer es desconectar ciertos dispositivos para que, pues, pueda funcionar. ¿Sí? Okay, bueno, desconecté uno de los dispositivos, ¿sí? Pero en realidad, pues ahorita vamos a conectarnos con otra red. Listo. Vamos a ver si mejoró esto.
Ahí está. Ahora ya se ve el... Sí, ahora ya. Ok, listo. Sí, extraño, pero ahí vamos. Bien, excelente. Bueno, entonces, bueno, estábamos indicando que, por supuesto, el proceso cuantitativo, ¿sí? Va a tener características, procesos y bondades, que eso sí, o sea, ya lo había presentado, pero como se los estoy indicando, pues solamente como introductorio para que le demos continuidad a la presentación. Entonces, estas características, pues, tiene planteamientos acotados, ¿sí? Mide fenómenos, utiliza estadísticas y, por supuesto, la prueba de hipótesis y teoría. No necesariamente el que nosotros apliquemos una hipótesis, ¿sí? La lleguemos a comprobar, ¿sí? Porque puede ser rechazada o no aceptada dicha hipótesis, ¿sí? ¿Por qué? Porque a través del estudio que estamos realizando y los diferentes procesos que vamos a ir aplicando, pues nos podemos dar cuenta de que muy probablemente la hipótesis pues no va a ser aceptada, ¿sí? Sino que puede ser rechazada. ¿Y eso qué significa? Eso significa que ustedes pues trabajaron en algo llevando todos los métodos, ¿sí? Y por supuesto una investigación científica, o sea, lo lleva a eso. O sea, ustedes pueden comprobar resultados, etcétera. Los pueden volver a hacer si desean, si fuera un laboratorio, digamos, algo por el estilo, para comprobar ciertos elementos que componen a cierta materia, por ejemplo. Entonces, ustedes pues rechazan. Eso no quiere decir que esté mal su trabajo, sino que lo contrario, ¿sí? Que ustedes a través de la investigación científica lograron, ¿sí? Rechazar su hipótesis o aprobarla, ¿ya? Y por supuesto, dentro del proceso existe el proceso deductivo, secuencial, probatorio, ¿sí? Analiza la realidad objetiva, ok. Por supuesto, ¿sí? Estos procesos tienen lineamientos, los cuales vamos a ver a continuación, y tienen que ser secuenciales, no puede ser, digamos, vamos a entregar el trabajo final el viernes. No, no puede ser eso. ¿Por qué? Porque no hemos hecho toda la investigación, ni siquiera sabemos cuáles son los objetivos, no sabemos cuál es el objetivo general, no sabemos cuál es la problemática, etc. Entonces, no podemos saltarnos esos pasos, sino que un paso le va a dar, ¿sí? Pues el espacio al siguiente, ¿ya? Por eso se llama que es secuencial. Las bondades, perdón, bueno, lo quito luego, ¿sí? Las bondades es que generalizan los resultados. En estadística, pues, aprendimos los diferentes tipos de muestreo, y en esos tipos de muestreo, pues, lo que hace es seleccionar parte del universo y generalizarlo a ese universo. Si hablamos de personas, por ejemplo, si hablamos de personas, podemos decir que vamos a realizar una encuesta a cierta muestra de estudiantes de economía y entonces esa muestra que sea significativa, según el método que vayamos a utilizar, pues entonces se puede generalizar, ¿sí? A todos los estudiantes, ¿sí? De la escuela de economía, por ejemplo, ¿sí? Y que por supuesto toda esa secuencia que se ha utilizado, teoría que utilicé también, ¿sí? Entonces, ¿me va a servir para qué? Para poder, ¿sí? Ver cuáles son las bondades de este método, ¿sí? El método cuantitativo. Y es la generalización de los datos, ¿sí? El control sobre los fenómenos, ¿sí? La precisión, la réplica de ese estudio que estoy realizando y la predicción, es decir, que también puedo predecir en base a los resultados que se obtuvieron y algún estudio o registro de estadística, pues nos proporciona cierta información, por ejemplo, o estudios que hayan realizado con anterioridad para tener dos elementos y poder proyectar, al menos con dos ya se puede. En el tiempo, ¿sí? Con dos se puede realizar un tipo de muestreo. Ok, entonces, pues, cuantitativo viene del latín quantitas, ¿sí? Que por supuesto esto se vincula no solo a los números, ¿sí? Sino a las estadísticas, ¿sí? A los métodos matemáticos, etcétera. Y podemos mencionar, o sea, por ejemplo, actualmente, ¿sí? A través de un censo se sabe cuántas personas son, ¿sí? Es un dato numérico, ¿sí? Cuántos hombres, cuántas mujeres, cuántos, por grupos de edades también sabemos la información. Y si estamos hablando del PIB, por ejemplo, ahora las actividades económicas, pues ya no son 11, ¿sí? Sino son más actividades económicas. ¿Por qué? Porque se realizó un cambio de base, ¿sí? Del PIB.
¿Y cuándo fue ese cambio de base de las cuentas nacionales, jóvenes? Año 2013. 2013, excelente, muy bien. 2013, y fueron publicadas hasta diciembre de 2020, entonces lleva cierto tiempo porque ellos utilizan infinidad de información para poder llegar al objetivo que es cambiar la base delictiva. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? ¿Sí? Pues nos lleva a realizar diferentes procesos, ¿sí? Secuenciales, lo que les estaba indicando, que no pueden saltarse, ¿sí? A cierto paso, sino que tienen que ir, ¿sí? Paso a paso. De lo contrario, ¿sí? Pues vamos a tener dificultades porque nos queremos saltar ciertos pasos y cada uno de los pasos que vamos a mencionar a continuación pues son fundamentales para el método cuantitativo, ¿sí? Ahora bien, en el método cualitativo, pues podemos ir organizando ciertos pasos, ¿sí? Y acomodándolos para obtener mejores resultados. Esa es la diferencia que tienen los dos, ¿sí? Ok. Para el cuantitativo, ¿sí? Por supuesto, su idea. ¿Cuál era su idea? ¿Sí? En la clase anterior me preguntaban, mire, licenciado, como el ejemplo de nota que usted envió, pues tiene temas muy generales, ¿sí? No están especificados, no están delimitados en tiempo y espacio. Si ustedes lo llegan a realizar de una vez, delimitar su tema en tiempo y espacio, qué mejor. Pero si ustedes no tienen precisión para poderlo delimitar, sino que lo van a ir realizando en el transcurso del tiempo, pues que no sea mucho tiempo, pero que sí traten la forma. ¿Por qué? Porque eso les va a dar como ya centrarse en qué. Porque si dan algo general, ¿sí? Pues, ya, pues entonces ustedes visualizan lo general y no, ¿sí? No asientan de cabeza, como dicen muchos, ¿sí? No asientan cabeza. Y entonces no tienen una guía, no tienen una dirección. Entonces, no hay problema si en las notas que ustedes van a enviar, ¿sí? Pues no está delimitado en tiempo y espacio, pero sí, si así fuera posible, sí lo pueden hacer, ¿ya? Entonces, desde su idea, por supuesto, la fase 2, que es lo que vamos a ver ahorita, ¿sí? En la siguiente diapositiva, es el planteamiento del problema, que es algo fundamental, ¿sí? Hay una técnica que se llama el árbol del problema, ¿sí? Donde el tronco, pues, significa, pues ya lo vamos a ver más adelante. Ok, la revisión de la literatura. El estado del arte nos va a servir acá, ¿sí? ¿Dónde vamos a presentar? ¿Sí? Se les va a indicar ahí la tarea, el estado del arte, para que puedan fortalecer su trabajo. ¿Qué es lo que van a hacer en el estado del arte? En el estado del arte van a investigar, ¿sí? Otras bibliografías que se parezcan con su tema. Puede ser del país o cualquier parte del mundo, ¿sí? Cualquier otro país. Y ahí ustedes van a ir identificando lo que se les pide de cada uno de esos autores. Y para eso es que va a servir el estado del arte o el estudio del arte. En algunos casos le llaman estudio del arte, ¿sí? Entonces, para ir visualizando otros estudios que nos van a apoyar para poder realizar nuestro trabajo. La fase 4, visualización del alcance del estudio, qué tanto vamos a abarcar, ¿sí? Y eso es algo muy importante porque en muchas ocasiones generalizamos tanto, ¿sí? Que nos damos cuenta, ¿sí? Que realmente pues no podemos hacer para todo, ¿sí? Porque digamos, si tomamos toda una población, digamos, del área metropolitana, pues recuérdense que en el área metropolitana es donde más personas hay. Entonces, sacar una muestra, pues la muestra no va a ser pequeña, ¿sí? La muestra con frecuencia, pues ahí, o sea, va a ser alta la muestra, entonces hay que ver el tiempo, los recursos, ¿sí? Que van a ustedes a utilizar para pasar alguna encuesta. Entonces, eso hay que tratar la forma de, entre más delimitado esté, mejor, ¿sí? La elaboración de hipótesis y definición de variables. Pues la elaboración de hipótesis, como les indicaba, no necesariamente va a ser de que sea aprobada o rechazada, sino que pues el estudio lo va a decir. Ese es un supuesto que ustedes están proponiendo, ¿sí? Que puede ser así, ¿ya? Pero, ¿sí? Tomar en consideración, y esto se me olvidó en la clase, en la otra clase,
No podemos, ¿sí?, hacer hipótesis, ¿sí?, de algo que ya sabemos que va a ocurrir, ¿sí?, de algo que ya sabemos que va a ocurrir, ¿ya? Eso no lo podemos hacer, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el día de ayer se crean muchas hipótesis, ¿sí?, respecto al temblor que hubo. Entonces, se crean muchas hipótesis, o sea, que todos, que porque 50 años y que, etcétera, empezaron a relacionar el tiempo y todo, pero para eso, esa es una hipótesis, pero a través de un estudio sí se puede ir a comprobar si es cierto eso que cada 50 años pudiera ser, ¿sí? Pues existe un temblor de cierta magnitud, por ejemplo, ¿sí? Pero eso lo tenemos que investigar, pero fue algo que se supone que iba a pasar, ¿va? Pero entonces, como es un supuesto, tenemos que investigarlo, ¿ya? La definición de variables, ¿qué variables vamos a utilizar dentro de la investigación que vamos a realizar? No necesariamente tiene que ser, por ejemplo, la presentación que traigo, que se elaboró para el planteamiento del problema, pues está enfocada como a la sociedad, pero no necesariamente, ¿sí?, vaya a hacer un estudio sobre la sociedad. Puede ser un estudio sobre alguna variable, como el tipo de cambio, puede ser el Producto Interno Bruto, o dentro del Producto Interno Bruto, alguna de las actividades. Pues las metas implícitas de inflación que realiza el Banco de Guatemala, podríamos estudiar el método que ellos utilizan para determinar las metas implícitas de inflación y que podemos, a través de un estudio, pues proponer algo mejor, por ejemplo, ¿sí? Como les digo, no solamente puede ser de población, puede ser con cualquier variable. Y les mencionaba al otro salón que un estudio socioeconómico, por ejemplo, si ustedes hacen uno, si dentro de ellos hubiera algún, pues un estudio socioeconómico que vamos a presentar, o sea, la situación, ¿sí?, económica o socioeconómica de cierto grupo poblacional, tienen que tener al menos 14 variables que identificar. Y entre ellos, por supuesto, está la pobreza, la extrema pobreza. Perdón, está lo ambiental, están los servicios, están hasta la religión está ahí también. Entonces, todos esos, pero son 14 variables, ¿sí? Son 14. Si existiera alguno, pues me indican y yo les voy a dar el listado de las 14 variables mínimas que tienen que tener ese estudio. Ya, por ejemplo, si fuera ese el caso. Desarrollo del diseño de la investigación, pues nosotros en base a los pasos que venimos leyendo, por eso es que tal vez, o sea, la lectura de ustedes pues va más avanzada, pero es para eso. Mire, Eli, pero fíjese que en tal capítulo, ¿sí?, en tal página, en tal párrafo, dice esto, ¿sí? ¿Se puede aplicar, no se puede aplicar o lo podemos conversar? ¿Sí? Para ver, o sea, darle la mejor solución. Le comentaba también al otro salón que Sampieri, pues vino hace como 2 años, antes de la pandemia, a la Facultad de Ingeniería, y tuvimos a bien, pues, invitar a los alumnos a que asistieran. No todos podían, ¿por qué? Por su trabajo, y eso era temprano. Entonces, pero sí, varias personas, varios alumnos fueron, y por supuesto, nos pudieron platicar de qué fue lo que se trató esa presentación de Sampieri, el autor del libro, y que por supuesto él ha estado fortaleciendo, porque en la nueva versión, no quiere decir de que solo por hacer volumen más voluminoso del libro, o sea, lo sacó la nueva versión, no, sino que tiene nuevos aportes, porque el tiempo es cambiante en el transcurso, ¿sí? Y por supuesto ustedes no escuchan el mismo tipo de música de aquellas personas que pues acaban de nacer hace como 15 años, por ejemplo, ¿sí? Entonces así va cambiando la moda, ¿sí? La forma, o sea, mejor dicho, qué comemos también. Eso va cambiando en el transcurso del tiempo. Ok. Fase 7, definición y selección de la muestra. Esto es algo muy importante. En su trabajo tienen que describir la fórmula. ¿De dónde sacaron los datos para poder sacar una muestra? Si ese fuera el caso, ¿sí? Si ese fuera el caso de pasar una encuesta, si ese fuera el caso. Porque cuando se hace un tema sobre alguna variable, pues ahí no hay que sacar muy probablemente tal vez no haya que hacer encuestas, ¿sí?
muy probablemente no haya que hacer encuesta, pero cuando sí se selecciona una muestra, usted tiene que describirlo, de dónde sacaron los datos para poder comprobar la fiabilidad de la información, ¿sí? Y luego, pues ustedes, a través de esa muestra, pues lo que hacen es inferir ya a toda la demás población o el universo que ustedes mencionan en su tema. La recolección de datos, pues, ya sea a través de una encuesta o a través de datos informativos que se obtuvieron de bases de datos que ya están establecidos en la web, puede hacer. Y para ello, pues el año pasado tuvimos una inducción en R y en SPSS. Este año, por el tiempo y espacio, ¿sí? Vamos a tratar la forma de dar los dos en SPSS y en R, y esperemos que sí no sea funcional. Y por supuesto, la fase 9, el análisis de los datos. Tenemos que analizarlos y ver qué resultados nos dieron. Y algo aquí en esta fase 9 es algo muy importante, ver si los datos que obtuvimos responden a nuestros objetivos. Porque si no lo responden, algo hicimos mal, ¿sí? Y va a haber que, ¿sí?, regresar a dónde, identificar en dónde fue el error, ¿sí? Y ahí es donde los grupos de trabajo pues se van atrasando. Por eso es que se les hacen recomendaciones desde ya que todos los integrantes del grupo pues se sumerjan en el tema. ¿Por qué? Porque eso va a ayudar y fortalecer, a darle una buena base a su trabajo. Y por supuesto, la fase... Kenneth publicó algo ahí de YouTube. ¿Qué es, estimado Kenneth? Perdón, licenciado, es la grabación de la visita de Sampieri a LOSAT. Ok, excelente, gracias. Es por si lo desean conocer, que sea por YouTube. Gracias, Kenneth, muy amable. Ok, excelente, gracias. Bueno, entonces la fase 10 es la elaboración de reportes de resultados, pero aquí es donde entregamos ya nuestro informe final. ¿Sí? No quiere decir que solo vamos a venir y vamos a colocar en tablas, cuadros, ¿sí? Y ojo, ¿sí? Ahí en las normas APA nos indica qué es una tabla, qué es un cuadro, ¿sí? Entonces, tienen que diferenciar esas dos, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre cuadro y tabla? Y ahí en las normas APA, ustedes supongo que ya las leyeron, y así lo tienen que aplicar en su trabajo, porque si van de forma incorrecta, pues entonces Cruz, Calavera y Camposanto, ¿sí? ¿Qué significa esto? Que va a estar mal su trabajo. Tienen que también estandarizar, ¿sí? Estandarizar qué es lo que van a colocar en las gráficas. ¿A qué me refiero? Si son dos decimales o es uno o ninguno, ¿sí? Pero también, si se recuerdan, en la clase anterior yo les recomendaba que sumen, ¿sí? Porque en ocasiones, como en el Excel tenemos todos los dígitos, entonces muy probablemente no me vaya a sumar exactamente el 100%. Y eso pasa, o sea, se los puedo asegurar que más de alguno de los trabajos puedo encontrar algo por el estilo, ¿sí? O puede ser que no. Pero en los anteriores trabajos de otros años, ¿sí?, pues hemos descubierto que es como la tendencia, ¿ves? Pero existe algo que los compañeros en macro aprendieron, tal vez, o ya lo sabían, donde se le pide que solamente coloque dos dígitos, ¿sí? O que no que ninguno. Y cuando ustedes copian los mismos datos que están ahí, porque cuando nosotros acortamos, ¿sí?, los decimales con la opción que se tiene ahí para colocar más decimales o reducir, pues ahí es donde se esconde, ¿sí?, el redondeo. Entonces, en Excel, pues ya los compañeros que estuvieron en macro y que les enseñan a los demás compañeros cómo hacerlo si es que les toca elaborar, ¿sí?, algún cuadro. Ok. Cualitativo. Entonces, el trabajo que ustedes vieron del video de Vivir con $1 al día, pues este es un estudio cualitativo. ¿Por qué? Porque ustedes se dieron cuenta. Vamos a ver, ¿qué variables ustedes visualizaron en el video? Les voy a mencionar una, ¿sí? Educación, salud, les mencioné dos. ¿Qué más observaron ustedes?
¿Qué variables Ninguna. qué dijo, licenciado? La pobreza, Lee. Muy bien, excelente. Por ahí indicaron las variables que vieron en el video, o sea, cuáles ustedes pudieron visualizar y que están íntegras en ese video de vivir con $1 al día. Les mencionaba salud, educación, por ahí mencionaban pobreza. ¿Qué más? Desnutrición, vivienda también, excelente. ¿Qué más? Desempleo. Desempleo, ok, muy bien. Desigualdad. Desigualdad, excelente, sí. Saneamiento del agua, sí, ok. Trabajo infantil, muy bien, excelente, sí. De Ok. nutrición podría ser. De nutrición también, sí, ya lo mencionaron ahí en el chat, gracias, muy amable. Sí, y si ustedes se dan cuenta, pues aunque lleva una infinidad de variables, pues los investigadores tuvieron que saber antes, ¿sí? Los datos, o mejor dicho, los indicadores de esa población, o al menos, ¿sí? Del municipio, cómo es que era su comportamiento para poder ellos, ¿sí? Hacer su investigación, porque no vinieron y escogieron al azar, bueno, tal población, no, como lo hacían con su dinero. No, ellos investigaron antes para poder venir y, por supuesto, la idea que ellos tenían, pues, echarla a andar, ¿sí? Y, por supuesto, acercarse a la población. Por eso es que el cualitativo, o sea, tiene una de esas bondades que es profundizar, ¿sí? En el tema que vamos a... Es decir, que nos tenemos que sumergir en él, ¿sí? Así como ellos lo hicieron, pues fueron allá a pasar ciertos días y pues la experiencia que ellos obtuvieron, pues les dio buenos resultados porque a ellos, por ejemplo, si les preguntan ahora para defender su trabajo, pues ellos lo vivieron en carne, ¿sí? Propia. Ok, ¿cuáles son las características? Planteamientos más abiertos, ¿sí? Que van enfocándose poco a poco, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque ellos tenían una idea inicial y poco a poco pues la fueron delimitando en tiempo y espacio también, ¿sí? Se conduce básicamente en ambientes naturales, es decir, que en ambientes donde uno puede visualizar cómo es que se comporta, ¿sí? Puede ser la sociedad, cómo se comporta cierto fenómeno, etc. Los significados se extraen de los datos, ¿sí? Es decir, que ellos tuvieron que haber identificado, o sea, cuánto era la pobreza de Guatemala, ¿sí? Pero es un dato, ese dato es cuantitativo, pero ellos, ¿sí? Lo hacen saber en su trabajo a través de forma cualitativa, si se dan cuenta, ¿sí? A través de imágenes, un video que por supuesto se identifica que existe una pobreza en esta, ¿sí? Entonces mi persona tenga que realizar una estadística para identificar la pobreza, no. Con las imágenes que se o con el trabajo que hicieron estas personas, pues se observa que no, el fundamento no es la estadística, sino que el fundamento que ellos logran identificar la pobreza, ¿sí? Pues es a través de mostrar las imágenes, ¿sí? O el video en específico. El proceso es inductivo, recurrente, tiene que ser frecuencia, ¿sí? Analiza múltiples realidades subjetivas, que ahí pues, o sea, hay muchas realidades subjetivas, ¿verdad? Porque vieron los diferentes tipos de familias que podían existir y solamente con un empleo formal pues podía cambiar las condiciones de vida de cierto hogar. Entonces, eso se demostró también ahí en ese video. No tiene secuencia lineal, es decir, que puedo ir acomodando, ¿sí? Las fases para obtener mejores resultados. No quiere decir que me las vaya a saltar, sino que acomodarlas, ¿sí? Para que me dé mejores resultados. Sí se propone un orden, ¿sí? Sí se propone un orden, pero van a haber fases que de repente las tengo que unir para obtener mejores resultados. Las bondades, profundidad de significados, o sea, ellos tuvieron que haber estudiado la pobreza, ¿sí? La educación, etcétera, para poderla plasmar en su video. La amplitud, pues que es más amplio. La riqueza interpretativa, que podemos interpretar a través del video. Pudimos
haber interpretado infinidad, ¿sí?, de cosas, porque cada uno de nosotros piensa de forma diferente y contextualiza el fenómeno, es decir, que nos pone en contexto de, o sea, cuáles eran las condiciones de esa población. Y, por supuesto, vivir con $1 al día, ¿sí? Entonces, esta pregunta venía en el Kahoot, ¿sí? Cualitativo, dice el término cualitativo tiene su origen en el latín qualitas, y que por supuesto el cual hace referencia a la naturaleza, ¿sí? Entonces ahí se recuerdan de eso. Carácter y propiedades de los fenómenos, ¿sí? El investigador cualitativo comienza el proceso examinando los hechos, ¿sí? Ok, primero tenemos que enfocarnos, y como les indicaba el otro salón, no todos los trabajos de metodología de la investigación en el área de economía pues van a ser cuantitativos, ¿sí? Han presentado trabajos los alumnos que son cualitativos, ¿sí? Por ejemplo, les puedo decir algo, el comportamiento de los alumnos, ¿cuál fue el comportamiento de los alumnos a las clases virtuales? ¿Sí? ¿Cuál fue los beneficios, los pros y los contras que pudieran haber? Por ejemplo, pudiera ser un tema, ¿sí? Entonces, que es algo muy importante, es algo que ahorita pues llama la atención también, ¿sí? Por el tema de saber cómo es que se están comportando los alumnos. Y por supuesto tenemos, como les había indicado, pues las fases que tenemos que seguir, pero por supuesto estas son fases generales y que ya tenemos el tema, si es que ya lo tenemos, y por supuesto en ese tema tenemos que identificar no solamente el problema, ¿sí?, sino que las preguntas que vamos a responder a esa problemática. Importancia y relación del estudio, si realmente es relevante ante nuestra sociedad actual ese estudio para poderlo realizar, y la viabilidad del proyecto, si va a ser viable o no. Entonces, en esta tercera fase todavía nos podemos, aunque no es recomendable, arrepentir, pero si es un tema que no existe información, pues lo mejor es que se retome, ¿sí?, de nuevo. Otro tema, definir objetivos del proyecto de investigación, ¿sí? Entonces los objetivos son los que van a dar respuesta, ¿sí?, a nuestra investigación, y con los resultados, pues en cada una de las conclusiones, ¿sí?, vamos a responder a cada uno de nuestros objetivos, no solamente general, sino que también específicos. La búsqueda de bibliografía, ¿sí?, y el elaborar el marco bibliográfico. Por supuesto, el estado del arte les va a ser funcional para que ustedes puedan investigar bibliografía relacionada con su tema. Puede ser del país o de algún otro país. Fundamental la elección de paradigma cualitativo para responder las preguntas, ¿sí? En el tema ustedes también tienen que, antes que se me olvide, tienen que identificar si es cuantitativo o es cualitativo. Eso es muy importante en la presentación del viernes. Definir paradigmas interpretativos, ¿sí? También en la fase 8 sería definir características de los participantes, ¿sí? Acá existe una matriz, ¿sí?, de los participantes, ¿sí? En la presentación, en la siguiente presentación, no llegamos ahí con el otro salón, pero se les va a mostrar, o sea, cómo es que se define esa parte. Definir el procedimiento para la obtención de información, cómo es que se va a obtener la información. Por ejemplo, ellos vivieron la experiencia y a través de eso adquirieron la información necesaria para poder realizar su estudio. Y en el análisis de datos, ¿sí? Por supuesto, hay que analizar cuáles son los resultados que tenemos y si dan respuesta a la problemática que estamos planteando de forma inicial. Y si eso es así, pues al final se entrega el informe final. En el anterior no dice informe final, pero sí elaboración de reportes de resultados es el informe final, ¿sí? Entonces, no van a creer que en el cualitativo se entrega y en el anterior no. Ok. Y listo. El mixto, pues va a ser la combinación de los dos. Sampieri sugiere que sea 50 y 50. Mitad y mitad, ¿sí? Si ustedes seleccionan el método mixto, pues entonces sería porque una parte va a ser enfocada a lo cualitativo y la otra parte a las cualidades, ¿sí?, de cierto comportamiento de alguna población, y la otra parte, pues ustedes lo van a presentar de forma numérica, es
es decir, estadísticas, gráficas, cuadros, tablas, etc. Y es esa combinación que existe entre los dos. Ok, ¿alguna duda hasta el momento? Vamos a pasar a asistencia antes de que continuemos. Y para que ustedes vean cómo es que pasa asistencia. Bueno, para que no me dejo, ¿por qué? No sé. Ahí está, listo. No sé por qué no lo presentaba, pero para que ustedes visualicen. ¿Sí? Cómo es que, ya no es que, como en clases presente, no, ya no. Allá no se utiliza esa parte. ¿Sí? Listo. Ahí ya. Tenemos la asistencia del día de hoy. Ok, listo. Vamos a continuar. Si no hay preguntas, vamos a continuar. Entonces, esta es la clase 3, ¿sí? Y como les digo, o sea, ¿por qué es que se evaluó, o sea, los primeros 5 capítulos y todavía estamos viendo esa parte? Muchos alumnos no les gusta, mire que eso ya lo vimos. Sí, pero entonces comprobemos que sí, hemos leído, ¿sí? Y por supuesto lo estamos aplicando a nuestro trabajo. Esa es la importancia, que ustedes vayan más avanzados que las clases que estamos dando. Ok, el árbol del problema. Pues esta es una de las técnicas, ¿sí? Más comunes, ¿sí? Más comunes que para poder determinar, o mejor dicho, el problema. Y con frecuencia se indica que el tronco, pues, va a ser, vamos a identificar el problema. Y hay que tener mucho cuidado, porque tenemos que identificar cuál es la causa, ¿sí? De ese problema, ¿sí? Y por supuesto, cuáles son sus efectos. En muchos grupos, pues a veces colocan los efectos como causas y las causas como efectos, entonces tenemos que tener claro. Por eso somos un grupo multidisciplinario donde vamos a fortalecer esa parte. Ok, por ejemplo, yo les mencionaba a los compañeros que un problema, por ejemplo, yo soy de Santa Rosa y en el municipio donde vivo, pues hay varios beneficios de café. Y entonces, pues el problema es de que ellos tiran, ¿sí?, los residuos, o sea, de la cáscara, la pulpa que se le llama, a los ríos, al río, mejor dicho, río Los Esclavos. Y entonces contamina, ¿sí? De una u otra forma, pues contamina el río. Entonces, pero ¿cuál es la causa? ¿Sí? Digamos, podemos identificar en esta parte que la legislación guatemalteca, pues no se cumple. Una ley de aguas que no pasó una segunda lectura en el Congreso, entonces no se tiene una ley de aguas. Y si le existiera, pues aún así se violan las leyes en Guatemala, ¿sí? De una u otra forma, o sea, los empresarios ven cómo evaden, ¿sí?, las leyes. Y entonces, en Guatemala lo que falta, ¿sí?, es que seamos más rigurosos con las leyes. Entonces, hacerlas cumplir, hacerlas valer, ¿sí?, no crearlas solo por crearlas. ¿Ya? Entonces, esa podría ser una de las causas, ¿sí? Y uno de los efectos, que es contaminación del río, ¿sí?, del manto freático. ¿Ya? Entonces se contamina esa parte. Y entonces, por supuesto, también otra de las causas, se les puede mencionar, es que ellos no tienen un sistema, ¿sí?, o no, al menos para poder tener un sistema de que al final de ese proceso, pues vengan y, por supuesto, ya no depositen el agua tan contaminada, ¿sí?, como lo hacen directamente. Entonces, puede hacer falta de capacitación, ¿ya? Porque al final, una planta de tratamiento es costosa, ¿sí? Entonces, no quieren gastar tampoco. Entonces, pero este árbol de problemas se considera como toda situación en la que hay un planteamiento inicial y una exigencia que obliga a transformarla, ¿sí? Ok, si nos referimos a ese ejemplo que les estoy indicando, por ejemplo, entonces, el objetivo de realizar el trabajo es que al final, pues, se presente, digamos, esto se puede presentar a la municipalidad y que, pues, sea un proyecto, pues, ya vienen las elecciones, pues, se puede hacer, mira, de repente para su reelección se lo vendo, ¿ya? Un estudio que ustedes realizaron. Otra condición, pero en realidad transformar, ahora, sí, lo corrijo, sí,
transformada para que eso ya no siga pasando y que no sigan contaminando los ríos, ¿sí? Ese es el objetivo, que no sigan contaminando los ríos y, por supuesto, a cada uno de esos efectos o a cada una de esas causas, pues yo tengo en el trabajo, tengo que buscarle, ¿sí? A la causa, ¿qué efectos son los que está, ¿sí?, transmitiendo del otro lado? Por eso es que las ramas, ahí se indica que van a ser los efectos. Otra condición es que la vía de solución tiene que ser desconocida y que la persona quiere realmente realizar la transformación. Nosotros como personas, como grupo de trabajo, queremos, o sea, como tenemos que sumergirnos en ese trabajo para poder hacer realidad, ¿sí?, de que sí se llegue a esa transformación. Por supuesto, estos son trabajos universitarios que muy probablemente, pues, la experiencia que vamos a adquirir es para poderla aplicar en un futuro próximo y que en algún caso pueda hacer de que este estudio, pues, lo tome alguien y que realmente le sea funcional para, ¿sí?, la vida ya real. Pero todo lo tenemos que hacer, ¿sí?, en base a realidad objetiva, no subjetiva, ¿sí? Si estas condiciones no se dan, la situación no constituye un problema para la ataque a nuestros objetivos. Y, por supuesto, la combinación puede ser la combinación entre teórico y práctico. Ok. ¿Alguna duda al respecto? ¿No? Continuemos, entonces. ¿Cómo saber elegir un problema? A veces se nos torna muy difícil, pero al final los problemas existen de todo tipo, ¿ya? Entonces, no es tan difícil. Lo que sí, o sea, plantearlo ya para una investigación es lo difícil. ¿Por qué? Porque problemas existen de todo tipo. Establecer el origen del problema. ¿Cuál es el origen del problema? O sea, del tema que nosotros vamos a tratar. Bueno, ¿qué problemática es la que estamos identificando y cómo la vamos a resolver? Experiencia en el tema. Esto es algo muy importante, más que todo para aquella persona que le guste este campo de la investigación científica. Es que entre mayor conocimiento tenga del tema, pues es mejor. Por ejemplo, si trabaja en ello, ¿sí?, si trabaja en el tema que van a investigar, pues qué mejor. ¿Por qué? Porque hay accesibilidad, hay una persona que conoce. De lo contrario, tenemos que hacerlo por nuestros propios medios, ir investigando poco a poco. Pero en ocasiones, pues, se le hace más fácil a una persona, ¿sí?, realizar una investigación científica si ya tiene conocimiento al respecto. Y ahorita que veamos, le vamos a dar la oportunidad a uno de los grupos para que pueda presentar, ¿sí?, cuáles fueron los temas. Por supuesto, en la clase anterior, pues, se le dio la oportunidad a un grupo y hicimos preguntas que probablemente esas preguntas puedan ser los que se les puedan realizar el día viernes. ¿Sí? Entonces, la importancia del problema, o sea, ¿qué tan importante es ese problema para poderlo resolver? Eso también a las personas que están o que van a investigar cierto tema, pues la otra persona le indicó, la que propuso el tema, la importancia de ese problema, o darle solución a ese problema. Conocimiento del tema para su manejo, ¿sí? Si no lo conocemos, pues tenemos que investigar para poderlo, ¿sí?, resolver. Si no, de lo contrario, pues vamos a andar perdidos. Y
¿Cómo es que me doy cuenta qué personas han trabajado, ¿sí? con los grupos y cuáles no? Porque en ocasiones, pues, existe aquel como compañerismo y a todos les ponen el 100%, que todos trabajan. Pero ni siquiera mi persona, ¿sí? Trabaja el 100%, ¿sí? En su trabajo. ¿Por qué? Porque hay ciertos tiempos donde, pues, uno, o sea, no puede estar, ¿sí? Inmerso. Puede hacer de que, pues, como no es el 100%, en alguna ocasión, pues, tuve que ir al baño, tuve que ir a almorzar, ¿sí? O me enfermé, o sea, no estoy al 100%, ni siquiera mi persona. Sí, me preguntan, mire, ¿usted trabaja al 100%, ¿sí? De las horas que son laborales? No. ¿Y cuánto? Pues tendríamos que hacer un estudio para saber cuánto es el tiempo real que mi persona pues aporta a la empresa, por ejemplo. Aunque esto ya en los call centers ya hay algunas empresas que pues sí es casi el 100% que tienen que trabajarlo así. Pero de mi parte, por ejemplo, que estoy acá, tengo a cargo varias personas, pues entonces en ocasiones pues tengo que hablar con ellos, o sea, preguntarles cuál es la problemática, etcétera. Entonces darles soluciones viables para que ellos puedan trabajarlo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿cómo es que me doy cuenta? A través de los exámenes. El segundo parcial, pues ya vienen preguntas de su trabajo. Entonces, si contestan de forma incorrecta, pues algo debe estar pasando, ¿sí? O no está aportando al menos cierto porcentaje, ¿ya? Porque créanme, jóvenes, si no trabajan todos, ¿sí? Si no trabajan todos, pues al final, esas personas que no trabajaron, pues en los exámenes se denota quiénes trabajaron y quiénes no. Pero la relevancia dentro del proceso de formación, ¿sí? Esta relevancia es porque nosotros estamos viviendo eso y queremos investigarlo, por ejemplo, y nos sumergimos, ¿sí? En el tema, ¿ya? Facilidad de acceso a la información, esto es importante. Les indico y se los vuelvo a repetir. Temas de presupuesto no quiere decir que, ¿sí? Mi persona no quiera que investiguen. De mi parte no hay problema. Pero en los años que tengo que dar el curso, cuando los grupos deciden irse al presupuesto de cualquier institución, tipo antes de Semana Santa, vamos a necesitar cambiar el tema, porque no nos dan información, ¿ya? Me van a decir varios, sí, pero está el acceso a la información pública. Bueno, o sea, inténtalo, porque así lo intentaron los otros grupos y les daban cierta información. ¿Por qué? Porque no pudieron explicar a detalle qué era lo que necesitaban, entonces solo les dieron cierta parte. Hay que hacer otra solicitud y cierto tiempo, y eso va quitando tiempo. Entonces, yo les recomiendo, ¿sí? Que no lo hagan, pero si ustedes lo quieren hacer, hagan, pero se acordarán de mí antes de la Semana Santa. Si no logran conseguir información, que sí. No me gusta decir eso, que digan, se lo dije, ya. Ok. Un problema es entonces, ¿sí? Dice que no es una pregunta, no es una pregunta. Y acá en el texto siguiente, lo tenemos que plantear en forma de pregunta, ¿sí? En forma de pregunta. O interrogante, ¿sí? Ahí sí, un problema es una frase, oración o proposición, presentada en términos positivos, ¿sí? O en forma de pregunta o interrogación, ¿sí? Entonces, por supuesto, no es una pregunta, sino que tiene que ser una oración, algo que vaya compuesto, a eso se refiere. Ok, gracias, licenciado Cristian, muy amable. Excelente, entonces se refiere a eso, ¿sí? Y, por supuesto, como ya es hora y sí, nosotros llegamos hasta acá en la otra clase, ¿sí? Hasta aquí fue. Ok, nos faltan 3. Ok, gracias, licenciado Cristian. Yo lo voy a tener presente para ir más rápido, ¿sí? El primer paso, ¿cuál sería? Identificación y análisis de la problemática, ¿sí? Y, por supuesto, cada uno de los problemas describámoslos, ¿sí? O planteémoslos en las reuniones que tengamos de grupo. Y hay algo muy importante, ¿sí? Yo espero que estén haciendo sus bitácoras de campo cuando ustedes se reúnen. Entonces, muchos van a decir, sí, eso no lo hemos hecho. Bueno, solo como recomendación, pues háganlo. ¿Por qué?
porque esas bitácoras de campo, pues, se les solicita en el trabajo final, ¿sí? Entonces, porque si yo tengo duda de algo, por ejemplo, entonces voy a revisar las bitácoras si trabajaron en ello o no trabajaron en ello, ¿sí? Eso me ayuda para darle la nota final. Importancia relativa, o sea, los principales problemas que puedan afectar a la población, ¿sí? Pero, ¿sí? Indique, por eso, esta presentación está enfocada a estudios, ¿sí? Sociales, por ejemplo, ¿sí? Pero existen, ¿sí? Temas que son de alguna variable, del PIB, puede ser del IPC, de la pobreza, etcétera, ¿sí? Entonces, no se enfoquen en que solo la población, porque eso lo aclaré también en la clase anterior, que me decía, mire, ¿será que nuestros temas tienen que ser algo sobre población? No necesariamente, ¿sí? Porque puede ser del tipo de cambio también, puede ser de las finanzas públicas, específicamente sobre la política de las finanzas públicas. ¿Ya? Entonces, podría ser ese tema, ¿ya? Entonces, y por supuesto, cuando identifiquemos esos problemas, ¿sí? Vamos a tener que delimitar la importancia relativa de cada uno de ellos, así como ustedes, ¿sí? En cada uno de los temas, bueno, ¿qué importancia tiene en ese mismo orden, ustedes pues van a presentar sus temas. ¿Y esto para qué me va a servir? ¿Sí? Para poder, por supuesto, no solamente compararlo a nivel nacional, sino puede ser con otros países que tengan características similares, como por ejemplo Centroamérica, ¿ya? Que por sí, o sea, en desarrollo nos está ganando El Salvador y ya Costa Rica hace ya muchos años pues tiene mejores indicadores de desarrollo que Guatemala. Y hacer un listado de los problemas, identificarlos cada uno de ellos, ¿sí? Y describirlos. Por supuesto, ustedes tienen que defender sus temas, ¿sí? Se van a dar cuenta ahorita que presenten sus temas. Determinar el problema central que afecta a la población, aplicando criterios de prioridad y selectividad. Lo que ustedes están haciendo con su tema, ¿sí? ¿Cuál es el prioritario? ¿Cuál es el que queremos realizar? ¿Sí? Implicación y análisis de la problemática, ¿sí? Y por supuesto, acá también tenemos, ¿sí? Acá también tenemos que no solamente de cierto grupo poblacional o de cierto territorio o área geográfica, sino que también puede ser a través, o sea, de estos indicadores que está acá, sexo, edad, etnia, nivel socioeconómico, entre muchos más, ¿sí? Y como les indicaba, pueden ser variables macro también. Obtener la información de los registros nacionales e internacionales en estudios realizados. Una persona me preguntaba, mire, Eli, o sea, fíjese que nosotros tenemos algo sobre el IPC. En la infografía me indicaba que él colocó algo sobre el IPC, pero que había cierta información que no había encontrado, que no estaba pública o que tuvo que haberse sumergido un poco más, ¿sí? A la investigación y pues la hubiera encontrado, ¿sí? O sea, pero en realidad pues los organismos internacionales también tienen la información, como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la CEPAL, tienen sus bases de datos de cada uno de los países porque los comparten. ¿Para qué? No es para que le den validez, sino que, o sea, sean como más confiables los datos. No quiere decir que estén malos, sino que para darles más confiabilidad a los datos, porque ya se encuentran en estas páginas y llevan un proceso de revisión, ¿ya? Y el paso 2, la priorización de problemas o condiciones de interés. Aquí hay 5 preguntas fundamentales. ¿Sí? ¿Cuáles problemas merecen prioridad? Análisis individual de cada problema seleccionado, ¿sí? Veamos, ¿a qué se trata esto? ¿Sí? El autor describe y explica el problema para precisar su contenido. Es decir, que ustedes tienen que, ¿sí? Explicar y describir, ¿sí? Ese problema, ¿sí? No solamente por plantear, porque ustedes creen de que ese es el problema. Bueno, entonces, ahora escribamos cuál es esto, ¿sí? Expliquémoslo, ¿ya? Cómo se manifiesta el problema y, por supuesto, por qué se genera el problema, ¿ya? Entonces, esta presentación se les va a publicar para que ustedes la tengan bien y poderla observar también, ¿sí? No se preocupe. Y Kahoot en estos días, el licenciado Cristian les va a estar publicando también
la nota, o sea, las notas de Kahoot que ustedes obtuvieron. Así que gracias por su atención y pues vamos a solicitarle al grupo. Vamos a ver. Aquí tenemos ya. Aquí tenemos. Vamos a utilizar la misma temática de la clase anterior. Va a ser el grupo número 3. Kenneth Revolorio y Linda Pamela. Si nos pudieran platicar o si pueden presentar la nota donde ustedes tienen ya los 3 temas o alguna matriz que ustedes tengan donde ya tengan seleccionados sus temas. Tienen todo el uso de la palabra, jóvenes. Bueno, ahí, ¿De acuerdo, licenciado? Sí, licenciado. Acá estamos. claro. Ok, entonces, es todo el escenario, los micrófonos. Solo vamos a esperar a nuestra compañera Linda que cargue las diapositivas. Ok, claro. No problem. Ok, o sea, este es como un ensayo, ¿sí? Porque ustedes tienen que estar preparados para todos, ¿sí? Ahora, si ustedes nos presentan, pues, sus temas así, bien fundamentados, no, pues no va a haber ninguna pregunta, entonces, pues, podemos, o sea, como seguir el ejemplo de ustedes. Ahí estamos, entonces, tienen eso todos, y ustedes el micrófono. Bueno, muchas gracias, licenciado y compañeros, buenas noches. Nosotros como grupo 3, pues hemos estado teniendo reuniones con algún tipo de frecuencia, donde de los compañeros han propuesto sus temas de la problemática nacional, problemática social que se ha vivido en Guatemala. En las últimas sesiones que hemos tenido, pues se eligieron 3 temas, dentro de los cuales creemos y llegamos a la conclusión unánime de que observamos una problemática en lo que es el costeo de la educación universitaria post pandemia de COVID-19, dentro de los cuales este es nuestro tema central. Tenemos una delimitante que, como bien sabemos, se nos sería imposible identificar la problemática que tiene la población estudiantil, que asciende a más de 200,000 estudiantes. Entonces nosotros lo vamos a delimitar o lo delimitamos a cierto sector. En este caso, pues lo delimitamos a lo que es la escuela de administración. Y nosotros identificamos algunos problemas. Por ejemplo, el problema que nosotros identificamos, lo están viendo en la presentación conjunta, que es que en casi todo el mundo una gran cantidad de estudiantes se han visto afectados de distintas maneras. La cancelación de las clases presenciales y los estudios en línea organizados con la premura y preparación insuficiente, que han generado grandes dificultades y se han incrementado los procesos de exclusión y marginación. En este enfoque siempre lo vamos a ver desde una perspectiva económica, donde la mayoría de estudiantes creemos que posiblemente han abandonado sus estudios o bien están teniendo dificultad para tener la continuidad de su desarrollo académico a nivel universitario, a nivel profesional, por la falta de recursos que no tienen para costearse su educación. También nosotros observamos otra problemática, que es que con base a la educación superior existen fuertes desigualdades según la condición socioeconómica de los estudiantes. Para los que provienen de familias del primer decil de ingresos, como bien si nosotros recordamos en estadística, los deciles se usan frecuentemente para medir el nivel de ingresos per cápita de la población, y dentro de los primeros deciles se encuentran las personas que cuentan con un ingreso menor a $50. Entonces, y para los que provienen de familias del deciles más arriba, es con familias que cuentan con ingresos superiores a $100. Y estas personas que cuentan con ingresos menores al primer decil no cuentan con internet, ni con computadora,
eh, en casa o bien andan prestando, etcétera. Es una problemática que observamos y que también algunos compañeros compartieron sus experiencias con base a la formación de este tema. Y obviamente, como ya les decía, para el decir más abundante, se estima que cuentan con los recursos necesarios para la continuidad de su educación superior. No sé si podemos pasar a la siguiente. Otra problemática que nosotros también pudimos observar es que la educación es un factor importante para el desarrollo de cualquier país, ya que influye en el avance y el progreso. Desde el año 2020 que se atraviesa esta pandemia del COVID-19, el Consejo Superior Universitario propuso e implementó estrategias educativas de acuerdo a las posibilidades de los estudiantes. Las medidas que se tomaron fueron que continúen la enseñanza a través de plataformas virtuales y la suspensión de actividades presenciales. Esto también conllevó una problemática al inicio, que también tuvo repercusiones en el ámbito financiero, y otra problemática que podemos observar es que hubo un incremento de los gastos que han hecho los estudiantes para poder continuar con sus estudios de nivel superior, y otra parte de estudiantes que posiblemente han abandonado sus estudios por falta de recursos económicos para costearse su educación. Una última problemática que pudimos observar también es que en la mayoría de catedráticos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, en nuestra delimitante, que es la Facultad de Ciencias Económicas, queremos comprobar si la decanatura ha apoyado en proveerles los recursos necesarios a los mismos para que ellos puedan continuar dando clases de una mejor manera, o bien si de forma presencial se daba una implementación de recursos de mejor manera que de forma virtual a los catedráticos. Pasamos a la segunda. La siguiente diapositiva. La justificación. ¿Sí? Ahí estamos. Listo. Si no, le vas a dar el chivo a todos. ¿Sí? Está bien. Pero sí, algo muy importante. O sea, dejarlo en tu tema principal en la diapositiva 1. ¿Sí? Ok. Este tema, ¿quién lo propuso? De los integrantes de su grupo. Okay. Este tema, pues yo lo propuse. Ya, ok. ¿Quieres saber por qué? Sí, ajá. Ajá, ok. Bien, como bien les mencionaba, el costeo de la educación universitaria antes de la pandemia sí representaba un gasto, en lo personal, como es una experiencia propia, sí representaba un gasto mayor a 1,000 quetzales mensuales. Solo en libros y copias, y aparte de lo que sigue, pues, que desde ahorita con esto de la pandemia, pues los gastos pues incrementaron. Pero yo como estudiante de economía, no pensé tomarlo el tema, no lo delimité a nuestra carrera, porque la delimitante que nosotros llegamos es el costeo de la educación universitaria post pandemia de la Facultad de Ciencias Económicas de la Escuela de Administración de Empresas del primer semestre y noveno semestre, para ver cómo es la comparativa de los que están ingresando a la universidad y cómo es la comparativa de los que están saliendo. Entonces, una de las características que tienen estos dos grupos es de que tienen que llevar sus 4 cursos, y pues por decirlo así, platicándolo con los compañeros, se llegó a la conclusión de que una gran ventaja sería hacerlo con base a nuestra escuela, pero no habría algún tipo de homogeneidad entre las variables de primer semestre con los de noveno semestre, porque hay quienes que están en el noveno semestre que están sacando cursos del séptimo semestre. Entonces, para que haya una homogeneidad de las variables, tomamos la decisión de usarlos con los de la Escuela de Administración de Empresas, que es más accesible la información. Inclusive, también hay mucha bibliografía que habla sobre el costeo de la educación universitaria en estos tiempos de pandemia, y también hay investigaciones pre a la pandemia. Entonces, hay mucha riqueza literaria para poder acuerpar bien nuestra investigación. Entonces, prácticamente yo le quiero dar este enfoque, ver cómo los estudiantes están costeando su educación ahorita que están por salir y por los que están ingresando. Entonces, eso sería. Gracias, Kenneth. Una consulta. Mencionaste sobre el costo de libros, etcétera.
¿De dónde obtuviste esta información? Del costo de libros es información de la experiencia propia, como le había mencionado. Obviamente ahorita pues los libros pues pueden estar más caros, como también pueden estar baratos, o bien está la implementación de que se está repartiendo los libros de forma digital, que no creo que sea correcto, porque estas últimas veces que he ido a la universidad por temas de la vacuna, sí he visto varias mesas, por decirlo así, adentro de la U y fuera de la universidad, que están vendiendo libros. Entonces puede ser que los libros hayan subido de precio, como hayan bajado, o bien no haya venta de libros. Entonces esa sería una de las, Okay. una de las maneras que tenemos que comprobar, ¿verdad? Sí, eso te iba a mencionar, de que por experiencia personal, pues, o sea, deduces algo, ¿sí? Y que, por supuesto, es en base a tu experiencia en la escuela de economía. Muy probablemente en la escuela de administración estos costos, pues, sean muy diferentes. Entonces, esa parte también, o sea, cuando justifiquemos, o sea, si logramos encontrar algún estudio o algo por el estilo, pues, entonces ya ir fortaleciendo nuestro trabajo. Y por supuesto se les va a presentar una matriz donde ustedes van a ir identificando esa parte. Y el segundo tema, o sea, que ustedes en prioridad, pues este es el tema central de ustedes, ¿sí? Pero el segundo tema, ¿cuál es? ¿Cuál es el que están planteando? El segundo tema lo va a presentar mi compañero Raineri, que él también tiene la idea, que él lo propuso, que habla acerca sobre la tasa de ocupación de los repartidores de comida rápida, pero él lo va a explicar de una mejor manera porque conoce más el campo. Ok, entonces, ¿quién dijiste que era, estimado Ken? Bueno, ahí está. Compañero Daniel. Ahí está. Okay. Ok. Entonces, Daniel, tienes el micrófono a tu disposición. Buenas noches, compañeros. Bueno, básicamente la segunda propuesta que teníamos como grupo, bueno, en la portada de la diapositiva lo diseñé de esa forma, ¿verdad? Porque no quería cargarlo de tanto texto, pero si la compañera me puede ayudar con la siguiente diapositiva. Ese es el tema, básicamente. Evolución de la tasa de ocupación en el sector servicios de pedidos a domicilio en línea en la ciudad de Guatemala durante el primer semestre, de enero a junio del año 2021, en el marco de la reactivación económica post-COVID-19, ¿verdad? Entonces, básicamente, para no hacerlo demasiado largo, de acuerdo a cómo ha sido, digamos, el efecto que ha tenido la pandemia sobre la economía. Obviamente, no es como que se pueda extrapolar, no es como que se pueda generalizar sobre cada uno de los sectores el mismo comportamiento, porque obviamente un comportamiento que tuvo un sector no necesariamente es el mismo que tuvo el otro, ¿verdad? Entonces, por tal razón, pues yo me quise enfocar únicamente en el sector de servicios delivery, ya que fue una de las ramas dentro de la economía que siempre tuvo continuidad a pesar del confinamiento. Entonces, el problema que en este caso estaríamos identificando es de que cuál fue, digamos, el efecto que tuvo sobre la tasa de desempleo, la continuidad de esta ocupación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, pues, bueno, aquí en la introducción, pues, puse pues, de que el coronavirus ha deteriorado el nivel de la familia, tanto en pérdidas materiales como humanas. Y, pues, en Guatemala, pues, se ha visto afectada la actividad económica, lo cual ha provocado reducción de los ingresos y también en las oportunidades laborales. Pero, de acuerdo a un documento del Vanguard, se observó, pues, de que el sector servicios sí fue afectado en un sentido general en el año 2020,
pero específicamente el área de, digamos, o sea, de los call centers, por ejemplo, y el comercio, sí tuvieron un comportamiento, digamos, constante, por así decirlo, y de los cuales, pues, en este caso nos enfocaríamos en el servicio delivery, ¿verdad? En este caso, pues, teníamos pensado elegir exactamente, hacer como que una investigación con lo que sería Uber Eats, ¿verdad? Y, digamos, de los datos que obtengamos de ahí, extrapolarlo a las demás empresas de delivery, digamos que a través de un método inductivo. No sé si me explico, ¿verdad? Sí. Entonces, no sé si la compañera me puede ayudar con la siguiente diapositiva. En justificación, pues, la razón de ser de esta investigación es porque el sector servicios, a pesar de que no es, digamos, la base de la economía guatemalteca, sí de manera paulatina ha como que mostrado un comportamiento ascendente en los últimos años y pues cada vez pues hay mayor gente integrándose a ese sector y cada vez su aporte al Producto Interno Bruto es mayor, ¿verdad? Sin embargo, a pesar de que no es un aporte demasiado grande, tampoco es un aporte insignificante, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí tenemos de que dice, para 2021 se espera una pronta recuperación en todas las actividades del sector servicios, destacando la actividad de alojamiento y servicio de comida, las cuales fueron las más afectadas por los efectos de la pandemia. Aquí básicamente es la razón por la cual delimité el tema en un sentido temporal únicamente al primer semestre de 2021, ¿verdad? Porque de acuerdo a las proyecciones que se hicieron en 2020, cuáles fueron realmente los resultados obtenidos en el primer semestre, enfocándonos únicamente con los datos obtenidos del sector delivery, ¿verdad? Y también de acuerdo al crecimiento de este sector, según los años anteriores, dice, en 2019 el sector servicios creció 3.67% en comparación con 2018. En 2020 hubo un decrecimiento del 6.9% negativo, cuya recuperación en 2021 fue con un crecimiento de 3.9%. Es decir, las proyecciones que se estaban realizando determinaban que iba a haber como que una recuperación en forma de V, demasiado notable. Entonces, de acuerdo a esto, pues la razón de ser de la investigación es para comprobar cómo se observó, pero enfocándonos únicamente en este sector. Así que, la siguiente, por favor. Entonces, básicamente, como mencionaba anteriormente, los objetivos o la propuesta de la investigación sería determinar el comportamiento de la tasa de desempleo en el sector servicios delivery en la ciudad de Guatemala durante el primer semestre del año 2021. En este caso, básicamente, cómo esta continuidad económica de este sector aportó también a la tasa de desempleo, es decir, cómo aportó a que la gente de la población económicamente activa, o mejor dicho, la población en edad de trabajar, tuvo la oportunidad para integrarse en este sector. Y asimismo, pues, uno de los objetivos que tendríamos es hacer como que una proyección personal, obviamente, pues, o sea, sería con muchas limitaciones esa proyección, ¿verdad? Pero básicamente es para determinar cuál es la potencialidad productiva que este sector tiene si sigue en la misma constancia que ha mantenido en los últimos. Y básicamente tomando en cuenta la oferta de trabajo, aquí pues hice este énfasis, ¿verdad? Porque mucho se entiende como oferta de trabajo como que es la empresa ofreciendo el empleo. No, en este caso me refiero a la oferta de mano de obra que existe en Guatemala, ¿verdad? Para esa población pues que está en condiciones óptimas, ¿verdad? Para integrarse a la actividad económica. Entonces, en resumidas cuentas, pues eso sería. Ok, gracias Ranieri, muy amable. Sí, muy bien, muy bien. El tercer tema, ¿cuál era? Bueno, continuando con la presentación, licenciado, disculpe que lo interrumpa. Entonces, el tercer tema, pues lo propuso nuestro compañero Edson, que trata con base a la desigualdad que existe en un salón en específico dentro de la Facultad de Ciencias Económicas, pero la desigualdad que él aborda es con base a la financiación o recursos que se manejan dentro de dos cursos en específico. Entonces, le cedo la palabra a mi compañero Edson, que va a ampliar más el problema que él observó.
¿Me escucha, Lick? Sí, te escucho fuerte y claro. Bueno, antes que nada, buenas noches, compañeros. Este fue mi tema que propuse en nuestra sesión solemne y el cual quedó como que de tercer lugar, se podría decir, ¿verdad? De interés para los compañeros. Y es falta de igualdad en el acceso a la educación superior a distancia en el contexto de la COVID-19 en los estudiantes del primer semestre del año 2022 de la Facultad de Ciencias Económicas del edificio S10, Salón 107 de los cursos Socioeconomía General y Técnicas de Investigación Documental, siendo la jornada nocturna. Me enfoqué en el primer semestre porque considero que el cambio en el de que vienen del diversificado y vienen para la universidad, o sea, se topan con muchos factores que les pueden ser como que impedimentos para poder seguir con su preparación académica en nivel superior, porque siento que ya no viene que se viene con una noción bastante diferente. Entonces considero que puede ser un buen tema y me gustó, me llamó la atención el poder abordarlo porque precisamente a mí me pasó y eso que ya estaba aquí en el cuarto semestre, algo así, pero cuando fue que entró la pandemia, eh, eh, estaba por no seguir porque la verdad no tenía computadora ni nada, y total que tuve que improvisar y por esa razón fue que me llamó la atención porque la igualdad es grande, pues porque un ejemplo puede ser de que Linda no tenga otras posibilidades a las que yo no puedo tener, entonces de eso surgió el que yo me enfocara en este tema, pues porque me llamó la atención. Linda, no sé si me puedes pasar a la otra. Gracias. La identificación del problema más que todo en el acceso a la tecnología y a los materiales necesarios para seguir estudiando mientras nuestros salones permanecen cerrados es notablemente desigual, ¿verdad? Como se los decía, que es bastante relevante el que tengamos todos los insumos necesarios porque es donde todos nos podemos, por ejemplo, apoyar, pues no es lo mismo de que tengan una computadora a que tengan un teléfono para poderse conectar a las clases. La comodidad es diferente, de igual manera el aprendizaje va a ser diferente. Es un problema central que a su vez se vuelve un desafío en el cual se enfrenta nuestro país y todos los estudiantes que no disponen de ayuda suficiente para estudiar en casa, ¿verdad? Los estudiantes del primer del año 2022 de la Facultad de Ciencias Económicas de edificio de Salón 107 General y Técnicas de Investigación Documental se pudieran haber visto afectados, ¿verdad? Por la falta de cumplimiento a derechos de educación en nuestro país, porque un ejemplo podría ser de que también del que la U no contaba también con la plataforma necesaria, pues todo sí se improvisó y pues ya si comparamos la plataforma que tenemos actual con cuando empezamos, nada que ver, más que todo ese es el enfoque que quisiera tomar. Y siguiendo, también podría ser que es importante mencionar la falta de interés propio, ¿verdad? En buscar alternativas necesarias para el desarrollo intelectual que a veces incide negativamente en nosotros, ¿verdad? Porque a veces que encontramos un obstáculo y pues ahí nos cegamos que no se puede, cuando pueden haber otras alternativas para poder seguir con nuestra preparación académica a nivel superior. Un ejemplo claro de ello puede ser lo que está haciendo la biblioteca, ¿verdad? Que está dando tablets y solo dejan su documentación y pues ya tienen un medio por el cual pueden satisfacer su necesidad, que es el de poderse conectar, estar en clases y estar aprendiendo, que es lo necesario, ¿verdad? Y no sé si me puedes pasar a la otra. La justificación
Los estudios sobre la desigualdad en la educación han puesto de relieve sus distintas acepciones o que permiten una primera aproximación al problema. Se puede hablar de igualdad de oportunidades cuando todos los estudiantes tienen formal y legalmente las mismas posibilidades educativas. Es lo mismo que decía la comparativa que dice que, por ejemplo, Linda pueda tener más posibilidades que yo, pues se puede decir de que tengan una computadora, tengan una pantalla, tengan, o sea, todos los medios necesarios implica una mejora, se puede decir, en el aprendizaje hasta para prepararse para los exámenes, ¿verdad? No sé si me puedes pasar a la otra. Y considerándolo un objetivo principal, podría ser identificar las principales causas de desigualdad de las que se han enfrentado los estudiantes del primer semestre del edificio de C10, de los cursos Socioeconomía General y Técnicas de Investigación Documental, ¿verdad? Y que sirvan de reflejo para otros estudiantes que se identifican con las mismas problemáticas y entienden cómo podrían afrontar dicha situación. Considero de que podría ser un apoyo para otras personas que estén ahí sí que pasando casi por las mismas circunstancias, ¿verdad? O que en dado caso no estén tan informados de los beneficios que actualmente tiene la universidad. Un ejemplo claro de ello es el grupo PASE, si no estoy mal, se está haciendo una organización para que se pueda inculcar la lectura, y esto con el fin de que en socioeconomía general ya no exista tanto retraso en los alumnos, ¿verdad? Sino que tener aparte de su curso normal de lectura, tengan un curso de apoyo, especialmente de lectura, para que puedan generar un análisis más preciso, ¿verdad? ¿Qué es lo que se necesita en socioeconomía general? Ok, gracias, Edson, muy amable. Buenos temas, jóvenes, buenos temas, ¿sí? O sea que el día de mañana pues les va a ir bien, ¿sí? Créanme que no tengo realmente muchas preguntas, sí tengo algunas, pero pues fueron solventándose conforme ustedes fueron explicando. Entonces, por supuesto, creo que a ustedes les va a ir muy bien el día de mañana, así que felicidades, un aplauso para ustedes, ¿sí? Y pues les deseo lo mejor a los otros grupos, ¿sí? Tal vez en este último tema, sí, tal vez Edson, solo el tema principal habría que solo como acomodar, ¿sí? Las palabras o cambiar una por otra tal vez, pero muy buen tema también, ¿sí? El acceso a la educación, ¿ya? Entonces, y no dejen esos temas, ¿sí? O sea, si ustedes tienen ese es su interés, no, porque es que no podemos investigarlos todos, ¿sí? Imagínense que cada uno de ustedes investigara por el tiempo, ¿sí? No se va a poder hacer, ¿sí? Por el tiempo que tenemos, y no solamente esta clase llevan, sino llevan otras clases a las cuales pues ustedes tienen que también dotar de cierto tiempo a las otras clases para poder ganar sus cursos. Entonces, pero sí, muy interesantes los temas, yo sé que les va a ir muy bien, por supuesto a todos, ¿sí? A los grupos y todo, así que les deseo todo lo mejor para el día viernes, ¿sí? Y tomar en consideración que todos los integrantes del grupo tienen que estar presentes, ¿sí? Entonces, así que les deseo una feliz noche, bendiciones a todos y nos vemos el viernes, jóvenes. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Buenas noches.